Samedi 10 juin 2023, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec le chercheur, documentaliste et auteur Javier Campillo autour de la publication aux éditions Carena de son livre La Isla de Eli, rencontre animée exclusivement en espagnol par Alba Paz, co-directrice du festival Cine España à Toulouse. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venus, si nombreux. Je pense qu'on est presque une cinquantaine de personnes. Nous avions prévu de faire ça en français, mais peut-être on peut le faire en espagnol, comme vous préférez. Espagnol. Vale. Si quelqu'un a un doute, enfin, n'hésitez pas, hein, on revient en français, on peut le faire en frañol. Muchas gracias a todos por haber venido esta mañana a la presentación del libro de Javier, La Isla de Eli. Antes que nada quería agradecer a Ombre Blanche acogernos hoy para poder presentar el libro, porque hacía tiempo que Javier estaba buscando un sitio y por fin tenemos el gusto de hablar del libro aquí en Toulouse y estamos muy contentos. Además creo que la época del año es perfecta porque se acerca el verano y el libro es muy estival, como veréis. Yo quería también agradecer a Javier, bueno, primero por haber escrito el libro, porque me lo pasé muy bien leyéndolo, y segundo por haberme propuesto presentar el libro. Es una cosa que yo nunca he hecho, que no tengo... Bueno, para los que no me conocen, yo presento películas y Javier me dijo, es como presentar una película, y luego me di cuenta que no, porque en el cine ya habéis visto la película, ya la habéis visto, ya estáis ahí pris au piège, pero aquí lo que intentamos es que tengáis ganas de leer el libro. Y no sé, voy a intentar convenceros de que es una buena lectura para el verano, para el invierno, da igual, pero bueno. Para los que no conozcan Javier es originario de las Islas Baleares, de Mallorca. Estudió Geografía e Historia y Biblioteconomía y gracias a esto ha sido responsable de las bibliotecas de los institutos Cervantes, bueno, de Toulouse desde hace bastante tiempo, pero también ha estado en Roma o en Túnez. En Toulouse también se ha especializado mucho en el estudio sobre el exilio republicano español en Francia y ha hecho una gran labor de compilar documentación al respecto. En 2017 publicó su primer libro, que era una compilación de cuentos, Grushenka, y cuyo cuento central, Grushenka, se adaptó al cine con un cortometraje dirigido por un mallorquín también, y Javier hizo el guión. Y La Isla de Eli es su primer libro, su primera novela, publicada en 2022 por una editorial de Barcelona que se llama Ediciones Carena. El libro de momento solo está en español, pero yo creo que igual pronto se podrá traducir al francés, esperamos. Y bueno, yo, como es un poco complicado esto del ejercicio de presentar un libro para no contaros la historia, no hacer spoilers, quería contaros más que nada, o sea, al principio, para empezar, cómo me acerqué yo a cómo descubrí este libro, porque para mí fue, como toda una experiencia antropológica, leer La Isla de Eli. Javier nos regaló un ejemplar a mi colega Loic y a mí el verano pasado y me lo llevé de vacaciones. Y resulta que una amiga, trabaja en Ibiza en un hotel, en una gran cadena hotelera, y me invitó a pasar unos días con ella y estaba alojada en la planta de los trabajadores del hotel. Y yo pasaba las mañanas sola, paseándome por la playa, y luego por la tarde ya estaba con mi amiga y sus compañeros. Y empecé a leer el libro el segundo día y yo estaba sola en la playa y me di cuenta de que tenía que volver a la piscina del hotel para estar rodeada de grupos de adolescentes ingleses con la pulserita que estaban bebiendo desde las 11 de la mañana, con familias de rubios. Y es un lugar en el que yo normalmente no voy. O sea, no me había visto allí en un sitio similar antes, pero volví a la piscina para leer el libro y constatar que Javier había reflejado perfectamente todo ese ambiente de playa, de turismo, de toda la gente haciendo cola en el buffet, vamos, el turismo de masas como lo tenemos entendido. Entonces me gustó mucho leer ese libro en esa especie de ambiente completamente sumergida entre todos los guiris de Mallorca. Y el libro también me tocó particularmente porque yo
Yo me crié en Cullera, que es un pueblo de Valencia al lado de Gandía, también que es bastante turístico, bueno, menos que Mallorca, obviamente, pero también es un pueblo con el que cada verano iba, cada Pascua, cada vacaciones iba y lo vi crecer de forma exponencial y cada verano llegaba y había más parkings o más chiringuitos o más edificios enteros alquilados en Airbnb y es el cuestionamiento del turismo, de cómo nos relacionamos nosotros, los que hemos nacido ahí, con la invasión de gente que viene de fuera, es una cosa que siempre me ha cuestionado mucho, porque bueno, yo misma también soy turista en las Baleares, este verano vuelvo, así que no hay que renegar de eso, porque al final todos hacemos parte de ese mundo. Bueno, era simplemente para daros ganas de coger un avión, comprar el libro e ir a leerlo a la playa. A ver si os convenzo. Y nada, si estáis aquí, supongo que habéis leído un poco el resumen del libro, de qué habla, pero básicamente es una historia de amor entre dos jóvenes. Un chico de origen mallorquín, Pedro, que tiene 30 años, que por lo que sea no acaba sus estudios y trabaja en verano, bueno, todo el año, en una empresa de alquiler de coches para turistas. Una historia de amor entre Pedro y Eli, que es una chica boliviana de 26 años que lleva 3 años en la isla y que trabaja como camarera de piso, que se llama, como chica de la limpieza de un hotel. Son dos personajes que están maravillosamente descritos y construidos, que poco a poco a lo largo del libro vamos descubriendo matices y las propias contradicciones del ser humano, diría yo. Y yo me enganché desde el primer minuto, quería saber cada vez más de ellos y no pude, empecé el libro y no pude parar porque quería saber qué les pasaba a estos personajes. Pero para mí hay un tercer personaje que es casi más interesante que ellos y es la isla de Mallorca. No sé si conocéis Mallorca, pero bueno, todos tenemos una imagen de lo que es Mallorca. Es una isla preciosa, el Mediterráneo, con sus montañas, con sus playas, con sus calas. Y todo el mundo tiene esta imagen idílica de Mallorca, que también tiene un lado oscuro, una cara B, que es pues toda la masificación turística o este turismo que se llama low cost, turismo de baja calidad al final, de alcohol, de discotecas, de bares llenos, de todo este tipo de cosas que nos podemos imaginar o que salen en la televisión y que todos hemos visto alguna vez, ya sea en persona o en los medios o lo que sea. Y para mí la descripción de Mallorca es muy fiel, porque por una parte hablamos de la identidad de isla, pero también de cómo esta identidad ha cambiado por la llegada de todo este mundo, y creo que también es un bonito homenaje a Mallorca. Bueno, esos son los 3 personajes para mí del libro. Y solo para empezar a hablar, a discutir con Javier, yo quería decir que los 2 primeros capítulos del libro cuentan 2 anécdotas reales, o en todo caso al menos inspiradas de la realidad, la segunda me imagino, bueno, que lanzan ya un poco el contexto directamente, empieza muy fuerte el libro y lanza el contexto de lo que nos vamos a encontrar en Mallorca. Y yo quería, bueno, en el primer capítulo pasa una cosa y hay un vídeo que se hace viral y esto es una historia real, es un vídeo que se viralizó y dio un poco la vuelta al mundo, en todo caso en Europa, y la protagonista de este vídeo era una joven inglesa que luego tuvo repercusión y le hicieron entrevistas y todo, era una chica joven. Y en el libro, en el primer capítulo, hacia el final, Javier recoge las palabras de la chica respecto a este vídeo o respecto a lo que ella piensa del turismo. Y lo leo en español y si queréis lo leo también en francés, si hace falta. En el libro dice la chica en cuestión, dice: nos fuimos a Magaluf a visitar ruinas romanas, fuimos a emborracharnos y a follar. Aquí todo el mundo viene a lo mismo. Magaluf es como Blackpool, es una ciudad que está en Inglaterra. Magaluf es como Blackpool, pero con más sol y menos clase. Y luego el protagonista, Pedro, dice: me quedé pensando en que tal vez la chica no fuera tan ilusa, porque al fin y al cabo había dicho lo mismo que piensa mucho tertuliano de aquí, que al turismo de Mallorca le falta clase. Y bueno, con esta frase empieza el libro y ya marca claramente un poco de qué vamos a hablar. Y todo el libro hay una
descripción muy clara y muy fina y sutil del estado un poco logístico de la isla, con edificios construidos muy rápido, con mala calidad, con parkings que no son parkings de verdad, bueno, ese tipo de cosas logísticas, pero también un estado de ánimo de la isla y de la gente precaria que trabaja allí, que hace posible que todo este turismo sea real. Y mi primera pregunta era que por qué habías decidido hablar o hacer una novela sobre esta cara B de Mallorca y del turismo. Bueno, yo la verdad es que si tengo que rememorar en la prehistoria mental de por qué hice el libro, no me acuerdo muy bien. A veces un libro es una pulsión. Yo tenía ganas de hablar de mi isla, tenía algo que creo que literariamente tenía que sacar. Y quería hablar también de, bueno, voy a decir 3 o 4 cosas que me influyeron para escribir esta historia, que al final yo no sé muy bien cómo, empecé a escribirla sin saber muy bien a dónde iba. Yo quería hablar de mi isla, de mi tierra, con la perspectiva que me ha dado vivir media vida fuera de ella. Yo me fui con 26 años y han pasado 30 y yo sigo yendo, pero ya no sigo yendo a Mallorca como mallorquín, yo voy como turista, como veraneante, ¿no? Entonces, yo quería hablar de esta Mallorca y también quería hablar de la generación que fue después de la mía, que yo nací a final de los años 60, quería hablar de la gente que nació 20 años después, 25 años después, y que se encontró bien formada con la mayor crisis económica que ha habido en los últimos 120 años, ¿no? Entre 2008 y 2011 explotó una crisis a toda una generación de jóvenes bien preparada y en ciertos territorios, en España, en muchos países mediterráneos, no tenían más remedio que dedicarse al turismo y con trabajos precarios, ¿no? Entonces yo, no sé si me adelanto un poco, pero digo, ¿cómo puedo hablar de esto? No quería hacer una novela policíaca, yo no sé cómo se hace una novela policíaca. Yo quería hablar de mi isla, de estos personajes, de la precariedad social que se siente a veces cuando vas a tu tierra, y quería hablarlo desde el punto de vista de los sentimientos, de una historia, una banal historia sentimental entre 2 jóvenes que son precarios y que viven en este subproletariado turístico que hay tanto en España. Y efectivamente son precarios, pero su relación también es precaria porque obviamente viven en pisos compartidos o con su familia y todo esto hace parte también de su relación. Totalmente, sí. Claro, la precariedad no solo económica, también es sentimental y también es ideológica. Yo quería, si le tuviera que poner una etiqueta a mi libro, diría que es una novela social, por ponerle pero no es, en ningún momento quise que fuera un panfleto. Entonces quería hablar de unos jóvenes que yo he conocido y que algunos puede ser que incluso tengan algo de mí, que se encuentran, viven en un momento en el que pues todo es muy líquido, ¿no? Las ideas, los sentimientos, los trabajos son muy precarios y quería mostrar un poco, adentrarme en unos personajes en un escenario que yo creo que conozco, en la medida en que uno puede conocer su tierra, que es muy relativo y muy subjetivo. Entonces los puse allí un poco a caminar solos y a interrelacionarse en el periodo de tiempo que es un verano. Y precisamente, si te has adelantado un poco, pero no pasa nada porque el otro aspecto importante, bueno, la isla, el turismo, pero otro aspecto importante del libro que me gustó mucho cómo está retratado y creo que es bastante fidedigno, es todo ese de juventud completamente desencantada, pesimista o conformista con lo que le ha tocado vivir. Y los personajes principales, en sus reflexiones vemos lo que dice, pero también hay una serie de personajes que rodean tanto a Pedro como a Eli, que van completando esta visión de la juventud que ya no tiene futuro porque les habían vendido la moto, como se dice en el libro y como se dice actualmente, y de repente todo se va
todo se cae y ya no funciona. Entonces estos personajes se mueven ahí y había anotado yo una frase muy clara, porque a lo largo de todo el libro vamos viendo pequeños ejemplos de cómo esta juventud ya no tiene ningún futuro o cuáles son los perfiles frente a esta situación. Y Pedro en un momento dice, ¿cómo podía saber yo que en aquel verano de 2008 estábamos viviendo en la cresta de una ola que nos iba a dejar varados en las playas del desastre? Nadie nos informó de lo que se avecinaba. Todo el mundo quería ser el puto amo, y para ser el puto amo no se necesitaba una carrera, ni siquiera educación, ni siquiera buenos modales. Solo se necesitaba pasta, a ser posible en negro, a ser posible en billetes grandes. O al menos eso se decía, porque yo, la verdad, no he visto en mi vida un puto billete de 500 euros. Y yo encontré que eso es tan español. Lo de hay que triunfar aunque no tengas estudios, aunque no tengas modales, porque eso es como, desgraciadamente, muy español, y ahí encontraste un carácter, o sea, en esa frase dices muchas cosas. Bueno, y yo quiero ahora romper una lanza en favor de la juventud. No todos mis personajes son jóvenes y desencantados, ¿no? Hay un personaje femenino que sí, que le intenté que tuviera más esperanza, más fuerza, ¿no? Fuerza de voluntad, con todas sus dudas, pero la protagonista femenina, que es una inmigrante boliviana que por casualidad cae en Mallorca, no sabe ni dónde está Mallorca, no sabe muchas cosas de Mallorca, lleva 3 años y no le da tiempo de conocer porque se relaciona con un grupo de compatriotas y el único ocio que tiene es ir una vez a la semana a un McDonald's o un Burger King. Eso es todo su ocio, ¿no? Y además tiene que pedirse un menú. Pues este personaje es joven, pero bueno, intenta mirar, no se plantea, intenta ir para arriba y luego también hay otros personajes, hay una corte de personajes secundarios y que bueno, que asumen la precariedad, asumen sus limitaciones, intentan con un carácter más hedonista pues aprovechar lo que tienen y es verdad que contrasta con Pedro. Y no sé si te estoy contestando la pregunta, no sé si me he ido por las ramas. Entonces ese es el grupo, la corte de personajes que he intentado desarrollar con verosimilitud en la medida que he podido, con verosimilitud lingüística también. Cuando Pedro dice todo el mundo quería ser el puto amo, pues está hablando una persona de 26 años, ¿no? Hay mucho... Y luego los diálogos que hay a veces dentro de la agencia de alquiler de coches entre compañeros, pues es el típico diálogo pues de cuñado, de tertuliano, de barra de bar, que es muy típico, no sé si es muy español o mediterráneo o es global, y que son intrascendentes, pero bueno, intentan dar su versión de cómo ven ellos el mundo también. Y precisamente a mí una de las cosas que me enganchó del libro desde el primer minuto es el lenguaje muy oral y muy ágil y rápido, y un ritmo que se mantiene todo lo largo del libro, porque empieza muy fuerte y también acaba así como frenético, a mi entender. Y lo que me sorprendió mucho es cómo has construido el lenguaje de cada personaje. Cada personaje tiene claramente una personalidad, y a veces estamos leyendo y notamos que Pedro está enrabiado, que tiene furia, y cuando habla Eli, sobre todo, y con sus compatriotas, me fascinó porque usa palabras bolivianas, entiendo, se supone, ella es de Cochabamba, yo no sé cuáles son los modismos de Cochabamba, pero me lo he creído perfectamente, y quería preguntarte cómo has estudiado o te has documentado para todo esto, porque me parece increíble en la novela. Sí, yo no puedo evitar, como soy documentalista también, pues me gusta mucho documentarme y si quería integrar una persona inmigrante, tenía que saber exactamente cómo habla un inmigrante de ese lugar, de ese origen en España, en Mallorca, porque incluso el castellano de Palma de Mallorca no es el mismo que el de Lugo, ni el de Sevilla, ni el de Madrid. O sea, hay que, sin tampoco caer en el casticismo lingüístico, yo creo que Pedro habla como una persona que se ha criado, que además es hijo de
de mallorquina y peninsular, como se dice en Mallorca. Ya su extracción lingüística es especial y ya no te digo el de la inmigrante. Entonces sí que tuve que documentarme mucho durante muchos meses, ver cuáles eran los modismos bolivianos, qué modismos y qué vocabulario utiliza una persona que es de Cochabamba, que no es lo mismo que el que utiliza una persona de Santa Cruz o de La Paz. Y disfruté mucho, o sea, me lo pasé bomba e incluso tuve la ayuda de un escritor boliviano, entonces yo decía, pero esto lo diría esta persona. Dijo, no, esto se dice en Santa Cruz, en Cochabamba dirían otra cosa, tal y cual. Y eso me costó tiempo, pero me supuso mucho placer documentarme en ese sentido. No, y se ve perfectamente cómo se construyen los personajes a través de su lenguaje y es una de las cosas que me fascinó del libro. Era como quería ver que hablaran más para ver qué es lo que decían y cómo lo decían. Y precisamente, bueno, has hablado un poco de Eli. También me gusta mucho cómo está construida esta comunidad de bolivianos en Mallorca y cómo ellos se relacionan con la isla en la que están, que efectivamente en algún momento del libro, y tú lo acabas de decir, han llegado para trabajar y no tienen tiempo de interesarse ni en política ni en lo que pasa, porque obviamente tienen horarios de 12 horas al día, un día a la semana libre, no tienen tiempo de integrarse porque la situación no les deja. Y también has retratado muy bien estas comunidades, bueno, estos costumbres o gente que se reúne allí. Imagino que te pudiste documentar en Mallorca tal cual sobre... Bueno, relativamente, no pude ir, me documenté también en el sentido de que la comunidad boliviana en muchas partes de España, pero en Mallorca, por ejemplo, pero eso se reproduce también en Madrid, en Barcelona, por lo que yo he podido saber, es una comunidad que es muy fiel a sus costumbres, su folclore, sus festividades. Y eso me dio también pie para hablar de una cosa que no sé si adelanto una pregunta, pero que me gusta hablar cuando le he presentado el libro, que es el sentimiento de territorio objetivo, físico, geográfico, pero también de territorio subjetivo. Y uno que es isleño o es insular, o el tema del territorio lo siente. Yo me he criado en una isla y para mí es muy importante la insularidad. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues es un sentimiento subjetivo, de seguridad o de inseguridad que se crea en relación al hecho de que estás rodeado o no de mar. Tan estúpido, pero tan real como eso. Y el territorio es aquella pequeña patria que nos creamos con las calles que conocemos, los barrios de nuestra ciudad, lo poco que conocemos nuestro país o lo que queremos conocer pero no conocemos. Y entonces tenemos en estos personajes, pues el personaje masculino conoce bien y describe su barrio y siente que su barrio es su patria, y tenemos a su pareja que es boliviana y que vive en una patria y en un territorio totalmente alejado y que no tiene nada que ver con el de Pedro, que es el de la comunidad, el de sus amigas, el recuerdo, su relación con su familia en Cochabamba. Entonces sí, para el tema de Eli, me di cuenta que había todo este mundo paralelo, que hay muchísimos mundos paralelos, que es el de las festividades y el folclore y las fiestas de los bolivianos en Mallorca. Y bueno, sí, era mi próxima pregunta, pero la has contestado perfectamente, así que no voy a volver al tema del territorio. Yo quería saber cómo tu primera novela, cómo ha sido el proceso de escritura. ¿Has encontrado dificultades? ¿Has tenido varias versiones del libro? ¿O qué fue lo más difícil para ti? ¿Quitaste cosas? ¿Añadiste cosas al último minuto? Cuéntanos un poco. Bueno, yo quería que esto fuera que la novela tuviera 3 voces, que tuviera 3 protagonistas. El tercer protagonista, que es un hotelero, es un hotelero que no vive en la precariedad, igual en la precariedad sentimental, pero desde luego económica no. Y era el tercer protagonista. Lo que pasa es que su historia
no se trenzaba bien con la de los dos protagonistas, entonces la tuve que sacar. A partir de ahí, pues bueno, intenté escribir, sobre todo en el periodo de la pandemia. Se la pasé a un amigo cuyo criterio literario me fío, y al final tuve que reestructurar, quiero decir, bueno, no os voy a descubrir nada, pero un cuento es como un chalecito, una casa, y una novela es todo un edificio con sus escaleras, con sus planos diferentes, tal cual, tiene que tener coherencia, y tuve que sacarle pisos y llegar que aquello fuera lo más verosímil y lógico posible. Y estuve 2 años escribiéndola y 1 año entero corrigiéndola. Yo creo que el resultado, os invito a leerlo, porque yo pasé un muy buen momento y aparte de la historia de amor, que obviamente eso siempre engancha, hay muchas capas de lectura en el libro y me hizo reflexionar mucho sobre también mi relación al turismo o al territorio. Así que no sé si quieres algo más decir o le pasamos la pregunta. Yo tampoco... yo creía que iba a tener cierto rechazo cuando la presenté en Mallorca. La presenté el año pasado en Palma, en Barcelona, en Madrid. Y no, la verdad es que en Palma, en Mallorca, me hicieron una cobertura de prensa local pues muy positiva. Empezar en Magaluf, que es el paradigma del turismo de baja clase, low cost, de borrachera, como puede ser pues Lloret de Mar o San Antonio en Ibiza, etcétera. Ese primer capítulo es cierto, lo que cuento allí es totalmente cierto, es un escándalo sexual que apareció en redes, pero incluso los protagonistas lo que hice fue documentarme periodísticamente en la prensa digital. Tuvo buena acogida, a pesar de que, bueno, yo tampoco no quise criticar el turismo, aunque lo critico un poco, pero hay muchas partes de España, entre ellas Mallorca, que viven del turismo, y en los últimos 20 años el turismo se ha acelerado y condiciona mucho la economía local. O sea, hay un momento que yo dije, es como una drogadura, ¿no? No te hace bien, pero no puedes dejarla. Es un monocultivo turístico que hay. Todo esto también os lo digo, para deciros que Mallorca es una isla que vale la pena. Igual evitar en julio y el agosto, pero que es una isla y mi ciudad, Palma, es una... Con todo, ahora yo no es que esté ahora, yo qué sé, financiado por Ryanair o algo de esto, pero es una isla que sigue valiendo la pena visitarla y conocerla. Pero yo no sé si hubiera seguido viviendo en Mallorca si hubiera hecho una novela sobre el turismo. A veces me ha servido estar 25 años fuera y estar aquí en Toulouse para hablar de ello, ¿no? Igual cuando ya me jubile y vuelva a Mallorca, pues hablaré de una novela sobre Toulouse y Airbus y todo eso, ¿no? No lo sé, pero en fin, eso es lo que quería decir. Bueno, ¿hay algunas preguntas? Hola. Bueno, tú se presupone que casi nadie ha leído esta novela, pero yo creo que hay mucha gente aquí que ha leído, bueno, algunos la hemos leído. Yo siento no haberla podido releer porque, como te decía antes, hay muchísimas cosas que se me han olvidado y tenía muchas cosas sobre la construcción de la novela, sobre el lenguaje, que está muy bien construido, no solamente la parte de los diálogos, sino creo que también la parte descriptiva y también la del pensamiento, la de la reflexión de algunos personajes. Pero tendría que volver a leerlo y lo siento, Javier. Entonces yo quería, para no enrollarme mucho, quería hablar de algo, has respondido a casi todas mis preguntas, pero quería hablar de algo de lo que no habéis hablado, creo, que es del título, La isla de Eli, ¿no? Entonces, por dos cosas. Una, porque me parece que hablamos de ello, pero también lo he olvidado. Una, porque creo, pues me da la impresión así al leerlo por la aliteración, se dice, que en la palabra isla está Eli y que en Eli está la palabra isla, que son casi la misma palabra. Y luego porque has elegido
a Eli como protagonista en el título. Y yo recuerdo en mi lectura que era un personaje que yo vi evolucionar. No es un personaje que has hablado de cultura, de folclore, pero creo, si mal no recuerdo, que es un personaje que evoluciona mucho, desde una persona que llega desde un país con el objetivo de ganar dinero para su familia a, si mal no recuerdo, y por favor confírmamelo, un personaje que evoluciona y se va emancipando progresivamente interiormente. Ese es el recuerdo que yo tengo, incluso del amor que tiene Pedro por ella, y es capaz de elegir su propia vida interior, ya que no puede elegir la vida exterior. Y ya está. Bueno, le puse ese título porque no es porque hubiera un efecto sonoro entre las palabras, es porque al principio le había titulado La isla de Eli, Ellis Island, ¿no? Un poco haciendo un juego de palabras con esa isla de migración que era Ellis, pero con 2 L's. Pero luego personalmente me pareció un poco pedante y tal, y lo quité. Porque, bueno, si se traduce algún día al inglés, igual pues no estaría mal ese título, Ellis Island, porque habla de inmigración, habla de isla, y sobre la evolución del personaje femenino, sí, es una cosa que me iba creciendo. A veces parece un poco estúpido decirlo, pero a veces le das vida a un personaje y te va evolucionando por la influencia que tienen las personas y el contexto que tiene. Es una persona que llega a Mallorca, llega a España con miedo, que es normal, porque nos pasa a todos. Es un escenario que no conocemos, un paisaje que no conocemos. Ella tiene mucho discurso interior, es un personaje que a mí me imponía como escritor novel. Me imponía hasta tal punto que no quise narrarlo en primera persona. Pedro sí que lo narro en primera persona. Al personaje femenino hay un narrador que se mete en su conciencia, por supuesto, y describe lo que piensa. Y cuando llega a Barajas, ese momento en que se encuentra con el policía nacional que le mira el pasaporte, en esos segundos ella lo pasa muy mal, ¿no? Poco a poco va evolucionando y decide que ya está bien de Mallorca y de su vida y de su mundo y sus personajes, y bueno, allí cambia también, ¿no? Pero sí, es un personaje que se te va, a veces que cobra vida solo, y tú lo que tienes que hacer es ir limitando para que sea verosímil y sea creíble para el lector. Hola. Bueno, yo sí que la tengo un poquito reciente y he anotado un par de cositas. Por un lado, me habías comentado, ¿no? Yo como canaria me siento bastante identificada en muchas cosas. Es verdad que el ocio en concreto no es algo que es común en Mallorca, la forma de hacer ocio, pero muchas otras cosas, detalles como la forma de colocar las toallas en los hoteles. No, había muchos detalles que yo iba leyendo y iba diciendo, ay, con esto también me siento identificada, ay, con esto también, y eso es maravilloso cuando estás leyendo. Por otro lado, me rodeo mucho aquí con gente de Latinoamérica, y lo mismo que ya han dicho, ¿no? Está muy, muy bien. O sea, yo sentía a muchas de mis amigas en Eli, ¿sabes? No de la misma manera, no con los mismos trabajos, pero sí con las reflexiones, los sentimientos, la relación con la familia, la poca posibilidad de ver a su familia diariamente, ¿no? Y luego quería notar, por un lado, una frase que me marcó, ¿no? Que es lo que tienen las islas, que no se imagina uno que en ella pueda ser infeliz. ¿No? Es esa visión que tenemos de las islas de paraíso, ¿no? Y es verdad que dentro de cada isla hay otra vida, ¿no? Y por último, y es un tema que no has tocado, hay algo que, aparte de Eli con sus amigos, de Pedro con sus amigos, hay una relación que creo que también evoluciona mucho en el libro, que es la relación de Pedro con su madre. Me parece que es súper interesante la evolución de los sentimientos de Pedro y de cómo analiza eso de los que no nos damos cuenta en general, que con lo que también me siento identificado, ¿no? De vives con alguien y ya está, y entonces la vida es así, y luego él va reflexionando sobre lo que puede o no sentir su madre ante sus actitudes, o lo que la madre puede sentir de él, ¿no? Al revés, y creo que es una relación que, ¿no? Hemos hablado de
de Pedro los amigos, él y los amigos, pero creo que es otra relación que has hecho algo en el libro con esto, ¿no? Si puedes hablar un poquito más de cómo quisiste verlo. Bueno, lo que has dicho, estamos de acuerdo los dos, más o menos como isleños. Y en la relación de, bueno, Pedro es un personaje que vive, que tiene, sí, 28, 29 años, 30, vive con su madre y él se siente privilegiado porque no se ha metido en un préstamo, en una hipoteca, vive todavía con su madre tiene una pequeña pensión de viudedad, es hijo, su padre era camarero y tenía también había trabajado en la restauración, en el turismo. Es una familia que no sabe muy bien si es clase media o clase baja, que bueno, pues se siente, a veces los que venimos de clase baja, pues tenemos la creencia de que somos clase media y entonces eso es como te reconforta. Y entonces la madre con la crisis tiene un cierto pánico a verse desclasado, ¿no? Y tiene una relación pues difícil con él con ella con él. Y la he intentado describir con el mayor realismo posible, ¿no? Que es una madre que a veces no nos damos cuenta. Yo lo escuché una vez a Alfonso Armada, el periodista, que dice, es que vivimos y parece que nuestros padres son como una estatua griega, o sea, no tienen deseos sexuales, no tienen depresiones, no tienen derecho a deprimirse, no tienen derecho al deseo tal y cual. Y los vemos a veces a nuestros padres como una figura emblemática que está ahí, que está para lo que... Y no nos damos cuenta que ellos tienen las mismas necesidades sentimentales, sexuales, económicas, de ocio que nosotros con 20, 40, 50, 60 años, ¿no? Y eso me hizo pensar para el personaje de la madre de Pedro, ¿no? Que es una señora que está hasta las narices de vivir con un hijo que lo único que hace es salir de marcha, como hacen todos los jóvenes, y volver a las tantas, y se despierta a las 12 y no sé qué. Y luego, bueno, para la madre es muy importante ir al mercado y comprar pescado, porque el pescado es esa liturgia sabática que es muy normal en la gran parte de las familias españolas, ¿no? Que es como es un status symbol, ¿no? Y son pequeñas cosas que quiero relatar para darle, bueno, realismo a la cosa. Hola, lamentablemente llegamos tarde por problemas con el autobús y después no encontramos la calle. Bueno, de verdad que lamento mucho haberme perdido buena parte de la presentación. Bueno, yo que tuve la suerte de leerlo en PDF, antes de ser publicado, que de verdad mi amiga, la que vive en Estados Unidos, y nos hiciste ese gran regalo que te dije que la primera vez me gustó mucho, y ahorita lo estoy releyendo y encuentro un placer increíble, me gustó más que la primera vez. De verdad que me identifico con los dos personajes, sobre todo con Eli por la parte de inmigrante, porque vengo de Venezuela. Y sobre todo en la parte cuando describes muy bien que ella está ahí en la isla cuyo único, digamos, objetivo es de ganar dinero para enviárselo al niño y no se sumergió en la cultura. En descubrir los paisajes, me chocó o me emocionó mucho cuando él la lleva a visitar la tumba del poeta inglés, que para él era como abrir sus sentimientos, hacerla verdaderamente parte de ese mundo. Y hay veces que nosotros como inmigrantes podemos estar impresionados con la belleza de un lugar, pero no vamos al fondo. Y esa parte de verdad que me emocionó mucho y me parece que la plasmaste muy bien. Bueno, en líneas generales creo que se ha dicho todo. Bueno, me perdí casi todo, pero te puedo decir que en esta relectura me gustó aún más que la primera vez. y bueno. Sí, gracias. Claro, cuando tú hablas de inmigración, porque, por ejemplo, yo soy hijo, mi padre era peninsular y siempre ha sido considerado, era bien español, bien madrileño, y siempre se consideró un inmigrante en Mallorca.
¿eh? Y esto ha habido también mucha inmigración en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares. Entonces, ¿hasta qué punto, cómo marcas tú la integración de una persona? ¿Qué derecho tienes tú para decir, a partir de esta línea, a partir de estos conocimientos, a partir de estos sentimientos, tú te integras o no te integras? Es totalmente subjetivo, ¿no? Y la chica, efectivamente, es un capítulo que yo le tengo mucho cariño, que es... Hay un momento en el que el protagonista le lleva a un cementerio donde está enterrado un poeta inglés, muy conocido, y se lo quería mostrar porque era una cosa que formaba parte de su formación intelectual, sentimental, que le unía a su padre, tal. Y ella, hace mucho calor, ¿qué me estás contando? Vámonos a la playa, que para eso es mi día libre, mi tarde libre. Y es totalmente comprensible, humano, en las dos posturas. Pero sí, yo también quería hablar de eso, el tema de la integración. ¿Quién eres tú para decir? ¿O hasta qué punto debes tú, o estaría bien, o no te has integrado? Exacto. Es otra reflexión que yo no marco, que si no marco allí un canon de esto es lo bueno, esto es lo malo, intento pues, reflexionar. También quería decir que hay gente que me ha dicho, uy, tu novela me ha tocado, me ha desazonado, me ha dejado una cierta desazón. Otra gente dice, me lo he pasado bien, me he reído con algunos aspectos. Entonces, bueno, cada uno hace su lectura. Me alegro, Beatriz, que tu segunda lectura te esté gustando. Y sí, me alegra porque al final venimos todos de sitios muy diferentes y si la literatura puede aunar los sentimientos, eso es bueno. Bueno, pues yo me lo pasé también muy bien. Y todo lo de territorio, ser o no ser de un país, me toca, no soy de una isla, pero cuando describiste la isla, sí, le entendí que yo no era de isla, que era lo entendí muy bien, sí, es verdad, porque viví 3 años en Gran Bretaña y los ingleses son diferentes y hay esa cosa, y que te quería preguntar si estás escribiendo otro libro. Bueno, estoy intentando, la verdad que me falta disciplina y tiempo, pero ese tercer personaje que saqué, que es un hotelero, pues voy a ver si intento para el año que viene hacer una novelita de 100, 120 páginas que habla de este hotelero, que es el hijo del dueño de la cadena de hoteles donde trabaja Eli, y va a ser una novela mucho más simple, más cortita e incluso más seria, la verdad. Bueno, quisiera decir algo que a los que ya se ha hecho ilusión, a los que ya han hecho ilusión, un poco el título de tu novela, que a mí también me hizo pensar, sobre todo cuando aparece el personaje de la chica boliviana y sus amigas inmigrantes en Ellis Island, ¿no? La isla de los inmigrantes a la entrada de Nueva York, ¿no? Curiosamente esa fue al ver el título me pensé inmediatamente en eso. Después otro detalle importante me ha parecido lo de la relación entre Pedro y su madre, ¿no? A la que de alguna manera él la creía, como bien acabas de decir, una estatua griega, ¿no? Sin vida interior, sin pasiones, ¿no? Y me pareció, bueno, mejor no lo digo, la reacción que él tiene frente a la mamá cuando sabe que esta señora tenía también vida, ¿no? La compañera venezolana acaba de hacer alusión a esto de ser inmigrante. Bueno, yo también lo soy, vengo de Perú y de la ciudad de Lima, y siempre me ha llamado la atención lo de cómo habría sido de vivir en una isla, ¿no? Bueno, frente a Lima hay una isla, pero era una isla penitenciaria, ¿no? Bueno, ya clausuró su función penitenciaria, pero siempre es llamativo lo de la isla. Un detalle más que a mí me impactó muchísimo, y la compañía venezolana lo acaba de referir, es la visita al cementerio, a la tumba del escritor. Este escritor es Robert Graves, que hizo una novela que se hizo muy conocida por la adaptación en la televisión, que era Yo Claudio, ¿no? Que esa adaptación, bueno, hizo célebre el libro y no al revés, ¿no? Y el personaje
había visto esta serie, ¿no? Y esto también me hizo vivir muchas cosas de mi pasado sin haber estado en una isla, pero sí frente a una, mi Lima natal. Bueno, y una cosa más, ¿no? Una cosa, algo valiosísimo en tu novela son los distintos niveles de visión que hay de la sociedad, de España, de la inmigración, de las relaciones amorosas, de la relación con los padres, ¿no? Porque el papá ya murió, está presente él en la memoria del hijo, los colegas, el trabajo, ¿no? Y ese mundo que aterriza cada verano en esta isla, no sé si llamarla de la fantasía, pero en esta isla portentosa. Bueno, y gracias por tu libro, es magnífico. Gracias, Jorge. Si no hay más preguntas, si damos por zanjada el encuentro. Muchas gracias a todos por venir y si queréis, creo que ahí hay libros y Javier se va a quedar un rato para charlar. Il s'agissait de Javier Campillo, auteur de La Isla de Eli, aux éditions Carena, à la librairie Ombre Blanche. Rencontre enregistrée le 10 juin 2023, réalisée par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.